Unidad número 5, operaciones con equilibrio de fases. Hasta el momento habíamos visto operaciones que las mencionábamos como no difusionales, es decir, que no existía una difusión de una fase a otra. En este caso comenzamos a ver lo que serían operaciones difusionales, justamente donde un componente difunde, se transporta de una fase a otra. Las fases en las cuales puede vincularse son de gas, de líquido o de sólido, en función de cada una de la operación. O sea, una operación, por ejemplo, una absorción, eh, podría estar definida por la absorción de un gas en un componente líquido. En este caso, las dos fases que intervienen serían gas líquido, que este tipo de absorción es la que vamos a analizar en la unidad. Otra operación que vamos a desarrollar es destilación, extracción líquido-líquido. En este caso las dos fases son en estado de agregación líquido, pero al tener distinta composición son fases no miscibles, lo cual define una interfaz y permite caracterizar o diferenciar las dos fases. Vamos a ver también extracción sólido-líquido, secado y humidificación, pero principalmente vamos a hacer hincapié en secado y liofilización. Comenzamos definiendo qué es una fase. Una fase es aquella porción del sistema que es microscópicamente homogénea en cuanto a sus propiedades físico-químicas y se encuentra separada de otras porciones por la interfaz. Cuando hablamos de microscópicamente homogénea, hacemos una distinción, una clasificación porque aunque simplemente, a simple vista, se visualiza una sola fase, si bajo el microscopio vemos que hay más de una, esta sustancia, esta porción del sistema la estaríamos definiendo como heterogénea. Este es el caso de una emulsión, donde bajo el microscopio se ven las distintas burbujas o esferas o porciones del sistema que son diferentes del resto de las fases, ¿sí? Tenemos una fase dispersa y otra fase dispersante. Algunos ejemplos de emulsiones son, por ejemplo, leche, mayonesa, margarina, mantequilla. La emulsión ayuda a la digestión de grasas porque facilita el metabolismo para las enzimas. Estas serían las imágenes de una emulsión bajo microscopio. Vemos que con un pequeño aumento ya se puede diferenciar las dos fases. En este caso la emulsión es un sistema heterogéneo. La emulsión se encuentra dentro de un sistema, de una forma particular de la sustancia que se la denomina coloide, en el cual hay partículas suspendidas de maneras estables dentro de otra porción del sistema, dentro de otra materia. Este es el caso, por ejemplo, de la gomita o de una nube, ¿sí? En el caso de una nube tenemos las gotas de agua que se encuentran suspendidas en aire, ¿sí? Entonces en este caso tenemos las dos fases, sería una líquida y la otra gaseosa. En el caso, por ejemplo, de las emulsiones que estábamos viendo recién, las dos fases son líquidas, pero al ser líquidos inmiscibles generan esa interfaz y la diferencia entre fases. La emulsión, los sistemas coloidales, se caracterizan por tener un efecto de dispersión de la luz, el cual podemos ver acá en la imagen de la derecha, en donde la primer probeta no posee un efecto coloidal porque el haz de luz no se ve reflejado en la probeta, mientras que la segunda sí posee un coloide, es decir, no se ve a simple vista, pero cuando atraviesa el haz de luz se dispersa a causa de esas pequeñas partículas y genera ese efecto turbio, ¿sí? Por ejemplo, este efecto se denomina efecto Tyndall y lo podemos ver también en un amanecer cuando la humedad de la noche comienza a evaporarse por los primeros rayos del sol y la luz genera esa difracción en las pequeñas gotas
en las cuales se puede visualizar las de luz. Cualquier sistema evoluciona de forma espontánea, de forma natural, digamos, sin una interacción externa, hasta alcanzar el equilibrio. Y esto se debe a causa del potencial químico de los componentes. Si consideramos dos fases, en este caso sería, por ejemplo, fase alfa y fase beta, y un componente I, podríamos decir que el sistema alcanza el equilibrio cuando el potencial químico del componente I en la fase alfa es igual al potencial químico del componente I en la fase beta. Es decir, el sistema alcanzó el equilibrio cuando ambos potenciales son iguales. ¿Qué es el potencial químico? Lo podríamos definir como la tendencia que tiene ese componente a escapar de esa fase. Si mientras más alto sea el potencial químico, mayor tenderá a salir el componente de esta fase. Y mientras más pequeño sea, más tenderá a permanecer en ella. Un diagrama de fases es aquel diagrama que vincula la presión y la temperatura como los dos parámetros influyentes e indica en función de estas dos condiciones en qué estado se encontrará ese componente. En este caso es un diagrama genérico, no tenemos ni números ni habla de ningún componente en particular, pero serían las fases de un mismo componente. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en este punto, quiere decir que a esta temperatura y a esta presión, la fase a la cual corresponde ese componente es una fase gaseosa. A medida que aumentamos la presión, pasamos de la fase gaseosa a la fase líquida en este punto que coincide con la presión a la cual cambia de fase. Tenemos dos puntos singulares, el punto triple, que es aquel donde coexisten las tres fases y es característico de cada sustancia, y el punto crítico, que indica la temperatura crítica y la presión crítica, a las cuales el sistema no puede continuar atravesando de fase a causa de un cambio de presión. Este sería el diagrama de fases de agua, ¿sí? En donde podemos ver que el punto triple, es decir, donde coexisten las tres fases, es 0,01 grados centígrados y 0,006 atmósfera. Si consideramos, por ejemplo, una presión atmosférica, que sería una atmósfera, vemos que a una temperatura de 25 grados, que sería una temperatura estándar, ¿sí? Que sería aproximadamente acá, se encuentra en estado líquido. Y a una presión atmosférica, el punto de solidificación es a 0 grados centígrados, como es agua ya lo conocemos, y el punto de ebullición es a 100 grados centígrados. De este modo se puede leer el diagrama de fases. Por ejemplo, si aumentamos la presión, lo que deberíamos hacer es ingresar al diagrama de flujo con esa presión y ver a qué temperatura se convierte en agua, es decir, este cambio de sólido a líquido sería fusión, y de líquido a gas, vaporización, o el punto de ebullición, ¿sí? Bien, ya analizamos el punto triple y el punto crítico serían 374 grados centígrados y 218 atmósferas. Bueno, con esto concluimos la primera introducción de equilibrio de fases y en los siguientes videos vamos a ir describiendo cada una de las operaciones.